Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales como todas las semanas para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y por supuesto la innovación. Y una semana más, otro episodio que nos acompaña, encantado y feliz, Daniel Pérez y Rovira, para hablaros hoy de un tema que creemos súper interesante, además que está de actualidad y que en breve lo vamos a tener aquí, si no está ya encima de la mesa, que son las importantes novedades que Google Hotel Ads pues nos ha planteado para este 2024. Y sobre todo, ¿qué debemos saber los hoteleros y hoteleras? ¿Qué debemos tener presente? Recordar pues, que el gigante americano, con toda la movida pues, que viene un poco de la Unión Europea, eso, regulación que se llama Digital Market Acts, que un poquito lo que viene a controlar es este poder que tienen estas grandes plataformas, pensemos, no solo Google, pues Amazon, por ejemplo, o Meta, un poquito controlarlas y sobre todo dar un poquito de aire a, pues a las pequeñas plataformas, a las pequeñas empresas que también están operando, ¿no? en suelo europeo. Veremos cómo afecta todo esto también y de qué manera a las cookies de terceros. Y un poco va por aquí el episodio y cómo todo esto al final se aterriza y para el hotelero y hotelera no puede perder de vista porque nada, algunas de estas regulaciones ya a partir del 30 de abril entran en vigor. Así que nada, nos quedan escasos 20 días para actualizarnos, ponernos al día y si no sabemos cómo hacerlo o en qué momento estamos, existen profesionales pues bueno, que pueden ayudarnos y acompañarnos en todo este proceso. Pero, como bien sabéis, antes de meternos en harina, deciros que tenemos un invitado que nos acompañará, porque evidentemente todo esto hay que explicarlo y aterrizarlo muy bien. Y si queréis saber de quién se trata, pues todavía vais a tener que esperar unos minutitos, porque a mí, como todas las semanas, me gusta hablar de Hotel Marketing School. Y es que tenemos un curso de publicidad digital súper interesante, donde aspectos, pues como hemos comentado ahora, ya no solo aspectos de SEO, sino también de publicidad en ads, pues en la red de búsqueda, la red de display. También YouTube Ads, por supuesto, que al final, pues esos videopodcasters como nosotros, que nos gusta subir vídeos, cómo podemos optimizarlos, cómo podemos mejor posicionarlos, qué palabras clave debemos trabajar, qué aspectos tiene la herramienta que no podemos perder de vista. Bueno, así y un sinfín de ideas que creo que os pueden ser súper interesantes, además de lo que hoy vamos a escuchar con nuestro invitado, que como os digo, en breve os voy a presentar. Recordad, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero, son 12 eurillos, nada, al alcance de todos los bolsillos, pero eso sí, recordad primero, vemos el episodio y luego en la descripción del mismo os dejaré el enlace para que podáis registraros y la verdad disfrutar de este y otros cursos que os van a parecer muy interesantes. Y ahora sí, como todas las semanas, para los analógicos, lapicero bien afilado, bloc de notas cerquita para tomar pues, todos aquellos apuntes que consideréis. Los tecnológicos con o sin inteligencia artificial y si sois de los míos que os gusta escuchar el episodio en formato podcast mientras hacéis deporte, pues nada, ya lo sabéis. Ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque nada, esto en lo que dura la intro, nos metemos en arena, así que ya lo sabéis. Dentro intro. Bueno, con música muchísimo mejor. Y ahora sí, aquí tenemos a nuestro invitado, es nuestro querido Javier López Balda. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un placer estar por aquí. Creo que es la segunda o Bueno, tercera vez que comparto escenario. pues sí, la verdad que te echábamos de menos, la verdad, y oye, estuviste con nosotros, ciertamente es, acompañándonos en algunos observatorios turísticos hoteleros con aquellos tips de marketing súper potentes que nos compartiste, que nos hiciste, pues eso, partícipes y que a mí me parecían muy interesantes. Vamos todos con el día a día súper atareados, pero oye, Javi, para nuestros videopodcasters, para los que a lo mejor te han perdido un poco la pista, leo ahí dibujante digital de historias. Bueno, cuéntanos un poco en qué andas metido y bueno, y de qué se trata todo esto. Bueno, pues al final, hace un tiempo, yo llevo 14 años en esto del marketing digital, pero bueno, al final esto del marketing digital es muy amplio. Y hace como 5 o 6 años me especialicé en escritura, en copywriting. Y bueno, pues al final es a lo que con mis clientes es el trabajo principal que les apoyo, ¿no? Al final yo tengo una mentalidad estratégica, como te decía antes, mientras estábamos entre bambalinas,
No sirve de nada hacer una acción de marketing si no tienes una estrategia detrás. Al final, escribir un anuncio, escribir un email, escribir una página web, si no sabes lo que quieres conseguir con eso y hacia dónde quieres ir, pues no tiene sentido. Entonces, siempre, 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 haga lo que haga con mis clientes, la estrategia va por delante. Es lo primero, ¿no? Pues al final, como te decía, pues les ayudo a vender más a través de las historias, ¿no? Pues yo te pongo ahí, me defino, siempre que tengo mi sala de Zoom, pues es dibujante digital de historias, porque a través de las historias se pueden vender muchas cosas. Y la gente puede decir, no, yo no tengo historia, un hotel. Pues decir, no, yo es que no tengo. Claro que tienes historia. Estoy seguro que la tienes, todo el mundo la tiene, yo la tengo. Entonces es cuestión de sacarle el máximo partido y vender con esa. Y eso ya extrapolarlo a toda tu estrategia de ventas, de marketing. Entonces, bueno, al final, lo que yo ayudo a la gente, como te decías, a vender más, a través del copy, en dos ámbitos principales, lo que es la pura escritura de anuncios, guionización de anuncios para YouTube, por ejemplo, lo hablabas en la introducción, para Meta, para TikTok, incluso para vídeos en orgánico. eh, Luego toda la parte de la propia landing de aterrizaje, donde les llevas con esos vídeos, con esos anuncios, con esos posts en orgánico, ese copy más diferente, más convincente, que ayuda a la gente a guiarles hacia donde tú quieres, que se registren, que te hagan una reserva, que te piden información sobre los servicios que tienes disponible en tu hotel o lo que estés queriendo hacer. Y luego la parte de automatización, toda la parte de, oye, pues yo entro a un lead y ¿qué hago con esta persona? Me ha dejado un form, se ha registrado, ¿qué hago? ¿Le dejo ahí? ¿Me olvido? Normalmente cada vez menos, por suerte, la gente no se olvida de ellos. Bueno, pues yo utilizo toda esa parte y les ayudo. Y obviamente también el tema que he dejado para el final, el tema que nos emplaza hoy aquí, la parte de la gestión de las campañas publicitarias. Junto con mi equipo también damos ese servicio, ¿no? En cualquier plataforma digital. Entonces, bueno, por eso también creo que me habéis llamado para hablar de este tema, porque al final es una de las partes que ayuda a la gente y es un tema bastante interesante comentar. Pues, me ha gustado eso, Javi, totalmente el tema del copywriting y sobre todo de esa escritura persuasiva, de cómo, pues, a través de textos bien trabajados, bien estructurados, como bien decías al final, con una estrategia global, pues se puede vender. ¿Y de qué manera? Contando historias y historias que conectan, con historias que llaman la atención y que ayudan, pues oye, en email marketing a abrir esos correos, o hacer clic en esas campañas y al final a la gente le gusta que le cuenten historias y si son historias además pues con corazón, con gancho, con ese call to action, pues muchísimo mejor. Pues como bien decía Javier, le hemos invitado para hablar de estas novedades de Google Hotel Ads y cómo los hoteleros deben estar pues muy pendientes y atentos a estos cambios que ya están aquí, están prácticamente nada, a tocar de la mano, pero como todas las semanas, como bien sabes, Javi, pues tenemos a nuestro Jaime Chicheri ya de vuelta de Perú y de Bolivia, otra vez en modo nómada digital, y bueno, creo que él también tiene algo ahí de escritura persuasiva que contarnos, así que vamos a ver por dónde anda y qué hace. Jaime, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Hola Javi, hola Dani, espero que estéis muy bien, con muchísimas ganas de escuchar esta dosis con esas novedades que nos trae Google Hotel Ads, que siempre nos tiene locos con tanto cambio. Yo mientras tanto os voy a enseñar una cosita. Y es que ya tenemos portada para el gran libro del coaching hotelero o cómo la mejor estrategia de revenue management es crear equipos felices. Incluye 26 dinámicas, prácticas de coaching y de programación neurolingüística, 13 retos, participan un montón de personas y estoy creando esta landing para early adopters, para gente que se apunte antes de que lo lance y bueno, en breve va a estar disponible, así que ya os lo anunciaré. Un abrazote fuerte y que tengáis una gran dosis. Pues muchísimas gracias, Jaime. Oye, pues esto ya va tomando forma y de qué manera, ya pues estaremos, como bien dices, muy atentos a ese lanzamiento y las próximas dosis nos irás contando cómo avanza. Felicitarte en este caso y pues con muchas ganas de leerlo y de adquirir y tener nuevos conocimientos. Y ahora sí, con Javi vamos a ver esto de Google Hotel Ads, cómo aterriza y estos cambios que ya están aquí y que nada, que hay que tenerlos todos muy presentes. Así que si quieres, Javi, un poco por aterrizar a nuestros videopodcasters de que estamos hablando, todo esto viene por esta normativa europea un poco en pro de proteger de las grandes plataformas, como hemos dicho al principio,
tipo Meta, tipo Amazon, tipo el propio Google, a pequeñas plataformas en Europa o al comercio europeo en este caso, y también de la derivada de estas cookies de terceros. Recordad, a veces visitamos algún sitio web y tienen inherente pues cookies de otras plataformas que luego pueden monitorizarnos y pues estudiar cuáles son nuestros comportamientos de navegación por Internet. Y todo esto al final viene y nos afecta a Google. Recordad que a día de hoy las estrategias que podemos trabajar y que trabajan los hoteleros con Google, podemos tener las que son comisiones por estancia. Al final, estas comisiones, al final, lo que pues, pagas la comisión acordada, en este caso a Google, si la reserva se hace efectiva, pero si no, digamos, si ahí se cancela, pues no hay que pagar. Y luego tenemos las comisiones por conversión, que estas pues es lo mismo, es decir, al final el hotel paga la comisión cuando la reserva se hace efectiva, con independencia de si se cancela o no. Son dos modelos actuales, a banda del CPC que se puede hacer en Google Maps, y todo esto viene a cambiar con esta nueva entrada de esta normativa, la DMA que os hemos comentado, Digital Market Act, que habrá que remodelar las campañas. Si no recuerdo mal, hasta el 30 de abril se podrán incorporar nuevas campañas, pero a partir de ahí no, solo podremos utilizar las que ya están y son existentes, y estas hasta el 31 de octubre. Y luego, antes del 31 de octubre, habrá que pasar a un nuevo modelo que ellos llaman una CPC con objetivos de ROAS o máximo rendimiento para ofertas de viaje, que al final un poquito esto lleva una capa por detrás, y ya lo comentaremos, de inteligencia artificial, donde un poco lo que predice es cómo va a ser una puja y si es necesario subir esa puja porque quizás la conversión puede ser de un producto de alto ticket, con lo cual interesa subir y apostar más por esa puja para llevarte esa conversión, pero también es verdad que si detecta que es de un producto de bajo valor, pues quizás no interesa tanto pujar tanto ese CPC como se debiera. En definitiva, cambios que ya están aquí, cambios que van a afectar al sector hotelero y de qué manera. Y por supuesto, teniendo en cuenta que es Google Hotel Ads en este caso de los metabuscadores más utilizados. Recuerdo haber leído no hace mucho en un artículo, creo que más del 70% de los viajeros lo utilizan, ¿no?, cuando hacen búsquedas para sus próximos viajes. Así que si te parece, Javier, aterrizado un poquito la temática, la primera pregunta que te haría es, ¿cómo pueden los hoteleros, en este caso, adaptarse eficazmente a las actualizaciones y un poco, pues, y qué estrategias de puja deben plantearse para no perder comba en lo que es el ecosistema de Google Hotel Ads? Bueno, al final tú lo has dicho, ¿no? Google Ads lleva bastantes, te diría un año o incluso un par de años ya virando todas las campañas, no solamente en las específicas de hoteles, sino en todo el armario, todo el inventario que tiene Google Ads para hacer campañas. Pues tú decías al principio, ¿no? Cuando anunciabas la formación en Hotel Marketing School, ¿no? Pues el display, las campañas de red de búsqueda, la parte de YouTube, ¿no? Pues ahora hace un tiempo sacaron unas nuevas, que son las PMAX, las de máximo rendimiento, que se basan en la inteligencia artificial, ¿no? En el machine learning, es decir, cómo la propia herramienta es la que va pujando, la que te va ayudando, ¿vale? La que tú ya no necesitas, pues, bueno, vas a tener siempre las mismas estrategias de maximizar conversiones, de CPA, pero al final irá virando todo hacia una estrategia de puja automática, porque Google tiene muchísima data, o sea, de la propia tuya como usuario, sino de la gente o los negocios similares al tuyo, ¿no? Entonces, al final, toda esa data es la que están virando. Entonces, desde hace tiempo lo están pasando todo ahí. Y ahora han dado este paso con Google Hotel Ads, porque, bueno, igual dentro del volumen de negocio de inversión de que la gente utiliza Google Ads, pues esto era más prioritario, primero las otras y luego esta. Pero vamos, en resumen, es algo que venían haciendo desde hace bastante tiempo. Y nada, simplemente a los hoteleros y hoteleras que trabajen en este punto, pues nada, simplemente que si tienen un account de Google o trabajan con una agencia, pues que muchas veces pues, intenten hablar con ellos y que vean qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Porque normalmente cuando pasaron las de Google Shopping, no sé si tú te acuerdas, las campañas de Google Shopping antes, ahora ya no existen como tal, pasaron a Pimax, hicieron el mismo paso, es decir, de unos meses para hacer el cambio tú y si llegaba el momento no lo cambiabas tú, automáticamente te las pasaban ellos. Entonces yo mi recomendación es que no dejéis que lo haga Google, que lo intentéis hacer vosotros a través de vuestro
know-how o a través de la agencia, pero que sí que lo vayáis un poco teniendo ya en el radar, como bien has dicho, dentro de un mes ya no va a ser posible y te van a dejar hasta octubre y luego ya automáticamente seguramente te las cambiarán ellos. Pues, daros prisa en coger información sobre ti. Has comentado cosas muy interesantes, Javi. Mira, fíjate, por un lado, me viene a la cabeza que muchas veces todavía, o la gran mayoría de campañas, quizás vete a saber, más del 70 o el 80%, son muy enfocadas a llevar tráfico a una landing. Y muchas veces esas campañas llegan a una landing que muchas veces ni está optimizada, es decir, que luego para la conversión pues no tiene nada de atractivo. Y creo que a veces los hoteleros hemos perdido un poco de vista campañas más enfocadas a la captación de leads o nivel de conciencia, para luego poder tener un poquito, y lo ligo un poco con lo que vosotros hacéis muy bien también, que es tener esa base de datos, ese pequeño CRM con leads potenciales que luego puedas impactarles con campañas de email marketing, ¿no? Es decir, que eso a veces también lo hemos perdido un poco de vista, pero que creo que los hoteleros, a banda de estos cambios que ahora comentaremos, no deberían tampoco dejar de lado. No, desde luego, al final, tú lo has dicho en la introducción, o sea, el dato, el first click, es decir, al final no hay mejor dato que el que tú tengas en tu CRM, porque ahí te olvidas de cambios en el algoritmo de Meta, que si ahora el orgánico no sé qué, que si ahora no sé cuántos, que si ahora entra una nueva red social, que si lo que antes era viral ahora ya no lo es decir, que ahora, por ejemplo, el coste publicitario cada vez está más caro, ¿por qué? Porque cada vez hay más gente haciendo anuncios. Entonces, eso es una caja que caben 100 bolas. Si estamos todas las 100 bolas están dentro, pues obviamente cada vez cuesta más meterse el hueco. Entonces, eso es evidente. Entonces, yo recomiendo a la gente que trabaje la base de datos y aquí muchas veces me acuerdo con Jaime, alguna vez que hemos tenido alguna conversación, ya no, Javi, que no cualquier hotel puede hacer o sea, yo decía que cualquier persona puede escribir, por lo que te decía antes, ¿no? Da igual que sea un hotel pequeño, que uno sea un hotel grande, la base de datos es lo que te va a hacer tener mayor rentabilidad. Al final es lo que cualquier hotel lo quiere, es venta directa, dejar sin intermediarios, ¿no? Ni las OTAs, que ahora hablaremos de ellas, y tengo un amigo que me ayudará a comentar algo sobre ellas, y, pero al final la data, es decir, el dato tuyo, el dato del lead, o sea, si yo voy a un hotel o estoy interesado por irme de vacaciones a, yo qué sé, a mi autocaravana o a un camping o lo que sea, pues si la persona, yo veo un contenido por ahí que me llama la atención a través del SEO, a través de un anuncio o lo que sea, si yo dejo mi contacto es más fácil, si luego tienes una estrategia de email marketing trabajada, que cuando yo vaya a tomar la decisión, a mí esté en esa fase de decisión, pues sea mucho más fácil, ¿no? Y luego, obviamente, no nos olvidemos que las campañas de tráfico, puedes hacer dos campañas, muy, muy, muy resumido, ¿vale? Las campañas de prospecting o tráfico frío, es decir, gente que no te conoce absolutamente de nada, ¿vale? Ahí ya podríamos entrar a niveles de conciencia, pero no me voy a meter ahí. Gente que no sabe ni siquiera que existe, simplemente que tiene una necesidad y tú pues, lanzas anuncios pues, para captar su atención y ver si, por lo que sea, les llevas. Como he dicho antes, esas campañas cada vez son más caras, pero luego están las campañas de remarketing, es decir, el tráfico templado o tráfico caliente, gente que ya está más próxima a ti. Pero claro, tú al final, si tienes esa base de datos, ya sea por el email o yo te voy a comentar cómo trabajo yo, la parte del first click, es decir, cómo que esa data se quede aunque sea de Google o sea de Meta, es tuya. Entonces, ese ya no es de terceros. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora de las cookies y tal, como que esa parte pues la salvas un poquito, ¿no? Entonces, eso al final te va a ayudar a que tus costes publicitarios sean menores, porque si trabajas el templado, si tú tienes una buena estrategia de SEO, tienes una estrategia en orgánico, trabajas la lista, claro, todo eso son puentes, son puntos que tú vas a poder lanzar tu campaña de publicidad y te va a salir mucho más barato. Muy interesante, Javi, todo lo que comentas, y por supuesto no hay que perderlo de vista y tenerlo muy, muy presente, ¿no? Yo ahora voy a la mentalidad hotelera y un poco para que podamos ver los pros y los contras un poco de este cambio de modelo, de puja, digamos, por comisiones, ¿vale? Que es lo que quizás te diría que el hotelero está más acostumbrado, ¿no? Al final, cuando pensamos en las grandes OTAs pues, en nuestro mindset es, yo entiendo perfectamente que un cliente hace una reserva, el cliente viene, se aloja y yo pago por ese coste de adquisición una comisión X que tengo acordada y ya está. Es decir, aquí todo el mundo lo tiene claro. Pero claro, ahora pasamos a un modelo de CPC y que muchas veces esto al hotelero le cuesta entender
de coste por clic, pues entonces, un poquito para que nos aterrices desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué ventajas y desventajas puede llegar a tener esto para el hotelero? Vale, pues aquí he llegado al momento, voy a pedirte permiso, voy a pasar la palabra a mi amigo, saco un momento de plano y vuelvo, ¿vale? Porque le tengo aquí al lado, pero tardo 2 segundos en presentároslo, porque creo que me vais a entender rápidamente en cuanto me veáis, cuando le veáis. Bueno, aquí está mi amigo, al final, bueno, Bueno, aquí ¿qué tal, Bert? está el lado oscuro, el tercer invitado que no podía faltar, por supuesto. Bienvenido, lado oscuro, a Dosis Semanal. Es un placer tenerte aquí y un poquito, pues, bueno, cuéntanos esto que le hemos lanzado a Javier, pero claro, es que no podía ser otro el que nos aterrizara esto y además con esa oscuridad meridiana que podemos ver en pantalla. Os invito a los que nos escuchéis en podcast cuando tengáis un momento, entrar en YouTube y verlo, porque la verdad que está fenomenal. Pues todo tuyo, lado oscuro, te escuchamos. Bueno, como venís comentando los dos, esto viene provocado, este cambio, principalmente por alejarse un poco de ese lado oscuro, ¿no? De las OTAs, ¿no? Los hoteleros, obviamente, como decía antes Javier, eh, pues siempre buscan esa venta directa, ¿no? Y al final las OTAs, obviamente, pues si tú sacas unas estadísticas, pues la mayoría de las reservas te vienen por estos canales, ¿no? Es una cosa que no podemos negar, pero obviamente el hotelero trabaja para que esa venta directa pues sea cada día mayor. Entonces, este cambio de puja, este cambio de estrategia en Google Ads, dejando la parte de la comisión, pues tiene que ver con eso, ¿no? Un poco también desmarcándose de ese mindset o de esa, bueno, de ese no mito, que es una realidad, ¿no? De que cuanto más comisiones, pues más arriba sales, ¿no? Entonces han querido desmarcarse de ahí y pasar a un modelo, como decía antes Javier, de las PIMAX, de las campañas de máximo rendimiento, donde lo que vale es el ROAS. Entonces ahí tú vas a poder gestionar mucho mejor la inversión. Al final el ROAS es una métrica que lo que nos dice es lo que tú inviertes, o sea, lo que lo generas versus lo que inviertes, ¿vale? Es decir, si tú generas 20.000 euros en ventas y has invertido 2.000 euros, pues tienes un ROAS dividido eso. Entonces al final eso es un poco la base de ese cambio, ¿no? Entonces salir de ese lado oscuro de la suficacia de la comisión, ¿no? Cuanto más comisión ponga, pues, antes voy a subir, ¿no? A partir de ahora van a cambiar eso y van a extrapolar el modelo del e-commerce, ¿no? Al final no deja de ser un hotel, es como un e-commerce, pero en vez de vender camisetas o disfraces, vende habitaciones, estancias. Entonces, al final, están virando hacia ese modelo en la puja de Google Hotel Ads. Pues la verdad que nadie mejor que el lado oscuro para habernos explicado esto y este viraje, como bien comentas, y salir un poco de la órbita de las OTAs y esas comisiones y lo que a veces se suele hacer es overcommission para poder subir un poco más en los rankings y poder tener, pues eso, más posibilidades de poder recibir reservas, de recibir conversiones. Y yo, aprovechando que tenemos al lado oscuro aquí, le preguntaré qué implicaciones piensas que pueden tener estas actualizaciones de Google Hotel Ads para el rendimiento y la gestión de presupuestos en las campañas publicitarias de los hoteles? Hombre, yo creo que al final cuando tú tienes una métrica como el ROAS, al final normalmente cuando tú inicias eh, la pelea, ¿no? Tú tienes todas las herramientas para luchar contra el resto de competidores, ¿no? A través de las diferentes estrategias de puja que tienes en Google Ads, ¿no? O sea, tú sacas la espada láser, ¿no? Y empiezas a pegarte cómo puedes mejorar tus costes, ¿no? Tus conversiones, el coste por conversión. Pues la estrategia última que se suele aplicar es la de ROAS. Entonces, desde mi punto de vista, eh, como decía al principio Javier, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje automático, ese machine learning de Google, va a favorecer a que los resultados, pues obviamente, sean ligeramente, yo creo que va a ser un cambio positivo. O sea, la gente no debe tener miedo a eso, porque al final tú vas a poder pujar y ajustar tus campañas en base al retorno de la inversión de las mismas, ¿no? Ya no vas a tener que tener en cuenta las comisiones, simplemente el retorno que tienes sobre la gestión de esas campañas. Entonces, ahí sí que es cierto que vas a tener que trabajar mucho más, pues, las páginas donde trabajes, donde lleves a la gente, los anuncios, un poco para que esa experiencia sea mucho mejor, sea mucho más relevante. Es decir, como decía antes,
Daniel, esa optimización de las propias páginas, ¿no? Porque muchas veces cuando hacemos ads pensamos, no, voy a hacer un anuncio, pero no nos olvidemos que igual que tú, hay 17.000 hoteles haciendo el mismo, empujando por la misma gente, y ahí entras en una costelera que es obviamente tu mensaje, pero obviamente si la página no está optimizada con un SEO básico, pues obviamente te va a resultar más cara y vas a tener menos opciones de que al final quedarte con el pastelillo, ¿no? Con la persona que va buscando el hotel, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, creo que es un cambio positivo. Como bien decías, optimización de esas campañas versus rendimiento, qué tal están funcionando, pues bueno, qué keywords son las que responden mejor a las búsquedas que hacen los usuarios, cuáles quizás no, si hay que poner palabras en negativo, en definitiva, optimizar muy bien para tener esos ROAS positivos. Y yo fíjate, Javier, bueno, Javier y el lado oscuro también. Bueno, ya podemos pasar, soy yo, era yo. O sea, quería hacer un poco. Le pedí permiso antes a Daniel si era posible hacer esto, me dijo que sí, que encima que encajaba perfectamente, así que bueno, Totalmente, y desvelamos el además, pastel. ya como te decía, en muchos eventos el lado oscuro tiene su presencia y hace y está ahí de alguna manera, así que muy buena, muy bien traído esta manifestación al episodio del lado oscuro para explicar este lado un poco, pues bueno, menos claro de las otras, ¿no? Y yo lo que quería, digo, me venía a mí un poco a la cabeza ahora, todo este totum revolutum, Javier, de la inteligencia artificial y que también un poco Google, pues bueno, lo ha venido a traer. Yo no sé si esto, o cómo ves tú desde tu expertise, el hecho que, bueno, ya hay aplicaciones, ya hay herramientas y las conocemos que generan imágenes por inteligencia artificial. Bueno, por supuesto, inteligencias que pues hacen copywriting, ¿no? Y yo no sé si todo esto luego llevado, porque creo que un poco Google también lo plantaba en este 2004 como novedades, toda esta implementación en su día a día, pero yo no sé si esto para, es decir, y no sé hasta qué punto responden realmente a un contexto o una imagen creada por una inteligencia artificial o un texto creado por inteligencia artificial para realmente si eso va a ser o va a pegar fuerte como para que ayude a convertir más. Y pensando un poco en las posibles automatizaciones que la IA pues puede hacer, como te decía ¿no? anteriormente, ¿no? Esas pujas que determina ese algoritmo si cabe pujar más o pujar menos en función de lo que busca el usuario, si el ticket medio es más alto o no. ¿Tú cómo ves toda esta llegada de la inteligencia artificial a toda esta parte de la publicidad? Y si esto todavía le queda camino por recorrer, me imagino que sí, y todavía requiere de una supervisión humana, o bueno, tú ya ves que esto está cogiendo una velocidad que con muy pocos conocimientos hoy en día alguien puede armar una campaña y tener, vamos a decirlo, un cierto éxito. A ver, yo tengo que decirte, por lo último que comentas, que siempre tienes que tener conocimiento sobre lo que vas a hacer. Por mucho que haya una máquina o una inteligencia artificial que te pueda poner las cosas más fáciles. Es decir, yo mi recomendación es que una persona que no tiene ni idea de Google Ads o se forme o contrate a alguien que lo sepa, no porque se piense que Google automáticamente, porque al final va a tirar su dinero. No, eso es así, eso te lo digo yo y eso creo que es algo que no, o sea, que yo cuando me refiero a la inteligencia artificial, el machine learning de Google es toda la data que él te da, pero aún así hay muchas veces, o sea, cuando yo estamos tocando las campañas, por ejemplo, de YouTube o en Search mismas, hay veces que te sugiere que aumentes el presupuesto, ¿no? Te va dando ciertos, sobre todo cuando las tienes en ROAS, en algún e-commerce, o sea, pues te va sugiriendo que aumentes, ¿no? Pero claro, al final, si tú no sabes si eso lo quieres hacer o por qué, eso al final tú vas a ciegas. Es como va a ser mucho más fácil que cometas un error si te dejas guiar solamente sin tener ningún conocimiento. Entonces, obviamente, yo sí que animo a la gente a que quiera hacer campañas de publicidad, que o bien se forme o bien contrate a alguien que lo pueda hacer. Pero si no tiene ni idea, desde luego que no se meta en ese jardín, porque puede sonar la flauta, pero también puede perder dinero. Al final, lo ideal es no perderlo, es ganarlo. Y en cuanto a la ayuda de la inteligencia artificial, yo soy amigo de la IA. Tengo que decirte que yo en mis textos no la utilizo, o sea, yo no la utilizo más en la parte de investigación, porque ayuda bastante. Al final yo, una investigación que antes igual podía tardar 4 horas, con la inteligencia artificial reduzco eso en media hora, tengo toda la información, tengo mis patrones, tengo mi no sé qué, y a partir de ahí ya puedo elaborar mucho más fácil mis textos. Sí que me ayuda.
he hecho algunas pruebas, si esto es un debate que alguna vez he tratado también con algún copy, he hecho algunas pruebas yo, al menos yo, y no consiguen darme la originalidad de los textos que yo consigo. Al final, sí que es cierto que te puede dar un asunto, te puede orientar, sobre todo la clave en utilizar, en este caso, el ChatGPT, es saber cómo te tienes que comunicar con él, ¿no? Una vez que tienes claro cómo comunicarte, te va a ser mucho más sencillo. Pero a día de hoy, al menos, sí que necesitas, para no sonar todos igual, al final, esto es una de las cosas también que ha salido recientemente, ¿no? Todo el SEO, ¿no? La gente escribiendo post con ChatGPT, al final, pues Google ha dicho, ojo, cuidado, que no va a ser todo tan sencillo, ¿no? Al final es no te digo que sea una black hat, las técnicas black hat SEO de hace tiempo, pero obviamente Google ha visto el peligro de todo eso, ¿no? Un poco como te decía también al principio cuando hablábamos tú y yo sin la cámara, con la inteligencia artificial te va a ayudar, pero siempre tienes que buscar un poco la diferenciación, ¿no? Y ser, valga la redundancia, diferente al resto de personas, porque cada vez hay más oferta y tienes que salirte del patrón. Tienes que intentar romper el patrón en todo lo que hagas. O sea, si tu competencia hace una cosa, tú haz lo contrario. Y obviamente ayúdate de la inteligencia artificial, pero sí, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, la gente debe saber usarla, porque si no te quedarás fuera de juego, pero, pero yo no creo que la inteligencia artificial vaya a quitar el trabajo al final. Es como, esto lo hablaba un Nomad también, Álvaro, nuestro amigo Álvaro García Cernuda de los camping, de Camping Red, que tiene 2 camping en Granada, que es un buen amigo mío, y de Jaime, él me decía, no, es que como cuando los gestores, antes de llegar el Excel, antes había gestores que hacían las cuentas con papel y boli y cogían y tal. Llegó el Excel y sigue sin haber gestores, analistas, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo la gente que sabe utilizar esas herramientas pues es más competitiva que la gente que no. Porque la inteligencia artificial va a suceder lo mismo. Quien no sepa utilizarla, quien no sepa sacar ese beneficio, se va a quedar atrás. ¿Vale? Pero es un complemento, para mí es como un plus que te va a dar, pero no la tienes que ver como una amiga, pero obviamente con un control tuyo. O sea, al final hay que saber sobre todo la clave está en saber cómo comunicarte con ella. Así es, sí, estoy de acuerdo contigo, Javi, de que al final pues es un buen complemento, un buen asistente, ayuda, puede darnos inspiración. Bueno, al final, pues como bien decías, tareas un poco más tediosas o que antes requerían de más tiempo para el research, ahora tenemos esa facilidad, pero creo que la mirada humana, el toque humano propio, ¿no? Genuino, eso todavía la IA no te lo puede dar y creo que esa parte es muy importante, ¿no? Esa parte humana y esa calidez y entusiasmo que le podemos poner las personas todavía no la IA, por supuesto. Para acabar un poco y como última pregunta, y lo decíamos al principio sobre el tema de las cookies de terceros, ¿no? Em, Desde tu punto de vista, en las estrategias de publicidad, ¿cuál tú crees que será el impacto de esta eliminación progresiva de estas cookies de terceros? Hombre, pues al final, para la gente que se dedica a la publicidad, la data es súper importante. Porque tú hoy en día, cuando trabajas con las campañas de publicidad, necesitas métricas para tomar decisiones, parar un anuncio, escalarlo, y esa parte no la tienes que perder, porque si no vas a ciegas, eso es así. Ahora han sacado lo del Google Consent Mode, que yo recomiendo a todo el mundo que lo instale. Toda la gente que haga campañas de Google Ads debe instalar eso, pero es una manera de que vas a seguir teniendo data, es decir, vas a registrar la conversión, lo que obviamente no viaja es el dato de, del usuario, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, si yo, todos en nuestros navegadores, a no ser que tenga bloqueadores y tal, pues das unas pistas de un perfil tuyo, ¿no? Pues la web que visitas, la edad que puedes tener. Pues esa información va a dejar de viajar, pero la conversión, es decir, si yo he comprado, sí va a aparecer. O sea, al final te da esa métrica. Luego ya la parte de audiencias y todo eso que puedas ir generando, sobre todo en Meta o en YouTube, va a estar un poco más. Por eso es súper importante tener una conexión entre tus campañas y tu CRM. Volcar esa información, pero al final eso va a ser dato tuyo, ese dato es tuyo, lo tienes en tu CRM y luego puedes subir esos datos seguramente cifrados a Google, a Meta, para hacer campañas para esas personas o similares a esas personas. Entonces, creo que es súper importante
tener esa parte bien unida, ¿vale? Y luego además, normalmente la gente cuando esto es un poco más técnico, ¿vale? Igual la gente se pierde en esta parte que voy a explicar ahora, y lo voy a intentar hacer mucho más sencillo. Como decíamos, cuando tú haces ahora mismo, normalmente la gente cuando configura las conversiones de una cuenta en Google Ads, suele utilizar el Google Tag Manager, ¿vale? Que es el contenedor de etiquetas de Google, donde tú pues ahí vas metiendo códigos, vas haciendo, bueno, si una persona pincha en un botón, pues como que le dices que ha pinchado en un botón, si se ha registrado en una landing, se ha rellenado un formulario, si se ha hecho una compra, es decir, todo eso lo gestionas a través de Google Tag Manager, ¿vale? En Google Tag Manager hay dos contenedores, es el contenedor web, que es el que utiliza todo el mundo, que ahí sí que obviamente la data la coges de terceros, es al final Meta, si haces una anuncio en Meta en Google, esa data no es tuyo, ¿vale? Porque al final viaja, es de un tercero. Pero luego está el otro contenedor, que es el contenedor de servidor. Pues ahí se puede montar una estructura de medición que sí que es tuya. Porque al final tú lo que haces es, tienes un servidor que es tuyo, y ahí almacenas los datos de Meta, de Amazon Ads, de Google Ads. Entonces al final esa data ya no es de terceros, es tuya. Esa parte te ayuda muchísimo. Eso quizás sea un poco más avanzado, pero yo con algunos clientes que sí que necesitan un poco más de medición exacta, trabajamos esa parte. Y la verdad que, bueno, al final los datos, como te decía al inicio de esta pregunta, son súper importantes para alguien que se dedica a las campañas de publicidad, ya sea una agencia, ya sea el propio hotel o un empleado de hotel que sea el gestor del pay. Y bueno, estas cositas que he dicho yo y que están por ahí, pues te ayudan un poco más a tener esos paneles. Pero yo si alguien me dijera, Javi, ¿qué me recomiendas? ¿Una cosa o la otra? Yo desde luego te recomendaría que hicieras un match entre tus campañas y tu CRM para que esa información no la pierdas. No la pierdas y sea tuya. Y sobre todo la puedas usar para cualquier, cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahí yo trabajo mucho con el CRM de Haspot, que sé que hay una Nomad que en un chat que estamos me llamó pijo, pero al final Haspot es un Ferrari, es un pepino. Y obviamente tú tienes que tener, yo por ejemplo, cuando me siento con un cliente y quiero automatizar, pues yo me evalúo exactamente qué programa le puede venir bien. Claro, porque no todo el mundo tiene un capital para gastarse al menos 1.000 euros al mes en un CRM como es Haspot. Y te hablo la licencia más básica con un número de contactos no demasiado elevado. ¿No? Yo tengo cuentas clientes que están pagando igual 70, 80.000, 100.000 euros al mes, al año, perdón, en Haspot, pero bueno, al final a la larga, si le sacas rendimiento, te sale muy rentable esa parte. Pero obviamente yo me siento con él y analizo sus opciones y su estado, su negocio y veo qué opción le va mejor, ¿no? Pero es que ahí lo tienes todo. ¿Qué campaña ha sido? ¿Qué anuncio ha pinchado? Incluso la keyword que ha utilizado para llegar a tu anuncio. O sea, esa información la puedes utilizar luego para mejorar tus campañas, un poco toda esa parte. Es información de alto valor que es tuya. O sea, es la única manera que tienes de tener esa información. Pues muy interesante, Javi, todo lo que nos comentas. Como bien dices, hay que estar muy atentos, saber en todo momento dimensionar la tecnología, dejarte rodear de profesionales. Si no entiendes o no sabes de algo, qué mejor que acompañarte, formarte, porque al final, aunque tengas ese acompañamiento, ese asesoramiento externo muchas veces, pero el saber un poco cuando te hablan en latín, de comprender de qué estamos hablando, ¿no? De conversión, de CPC mejorado, de display, de red de búsqueda, al final ayuda mucho a comprender un poco el trabajo que en este caso, en el vuestro, requiere de una expertise muy específica, que no todo el mundo puede hacer esto, que hay que tener conocimiento y más cuando vamos a poner dinero y si hablamos de Google, vamos, le pones 100 y se los gasta. Y esto es, ¡zup! Voló el billete de 100 euros, es decir, que las campañas vamos, a utilizar a tope. Yo, pues, por mi parte, agradecerte que te hayas pasado este ratito por aquí, por Dosis Semanal, que nos hayas contado, pues bueno, estas novedades que tiene Google para este 2024 y cómo van a afectar al sector hotelero. Debemos estar atentos, ya tenéis la información. Ahora se trata de escucharlo nuevamente, volver a tomar notas si no lo habéis hecho en esta primera audición y ante la duda, pues ya lo sabéis, hay profesionales como Javier que os pueden ayudar, que os pueden orientar y sobre todo, pues bueno, sacar el máximo partido de esas campañas para conseguir captar esos leads, para quitárselo pues a las grandes plataformas, tener nuestra propia base de datos para poder trabajarla
y poderles impactar con escritura persuasiva, con campañas, con embudos, con automatizaciones, que al final nos ayudan de alguna manera pues, a tener un cliente más cercano y sobre todo a poder vender más y de forma más recurrente, sin lugar a dudas. Así que, Javier, para todos aquellos y aquellas que quieran saber más de ti, dónde te pueden encontrar, dónde pueden seguir preguntándote dudas, consultas, cómo te podemos localizar. Bueno, yo al final, aunque parezca mentira, todavía no tengo mi página web. Llevo 2 o 3 años con ella ahí escrita, pero no, por el tiempo no me da la vida. Intento un poco también desconectar y tengo 2 niños, entonces no puedo estar todo, pues, no, al final no tiene sentido la vida que yo llevo, no puedo estar, ni estoy en redes sociales, ya tengo que decir en LinkedIn, pero bueno, al final. Mi correo, para la gente que quiera preguntarme cualquier duda que tenga, pues te lo voy a dejar, ¿vale? Te lo voy a dejar ahora para que luego lo puedas poner en la descripción del capítulo, pero es javierlopez@seocialspeech, ¿vale? Entonces, .es, ahí ahora lo ponemos y es mucho más fácil. Y ahí cualquier persona que necesite algo de lo que he contado, que tenga cualquier duda o que imagínate, no, Javi, estoy pensando hacer una formación o lo que sea, pues bueno, yo le puedo orientar y le puedo decir más o menos dónde puede ir y bueno, si por lo que sea necesita ayuda de otra manera, pues podemos charlar sin ningún problema. Pues fenomenal, Javier. Muchísimas gracias de nuevo por haberte pasado por aquí, por habernos contado las novedades y también qué estabas haciendo, qué estás haciendo ahora mismo y cómo te pueden contactar. Dejaremos tu dirección de correo en las notas del episodio. Y a todos vosotros y vosotras, como todas las semanas, agradeceros que nos acompañéis una semana más, otro episodio de Dosis Semanal, que lo compartáis, que lo hagáis llegar a aquellas personas que penséis que les puede resultar de su interés. Y, por supuesto, compartáis vuestras dudas, consultas, propuestas para posibles nuevos episodios, quién sabe si relacionados con esta temática. Volveríamos a traer a Javier, por supuesto. Y, como os digo todas las semanas, la próxima, otro episodio más. Recordad, pasamos lista, no nos faltéis. Así que desearos una feliz semana y, nuevamente, gracias, Javier. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti, Daniel, por invitarme. Un abrazo a todos. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo 2, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.